Buenos días, es un placer saludarles. Mi nombre es Manuel José Gazápola Pellesi y como director del Observatorio Internacional de Seguridad y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, es un placer presentar en esta séptima edición del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento la siguiente ponencia, titulada Terrorismo yihadista, rasgos característicos de los procesos de captación y radicalización. Los procesos de captación y radicalización de organizaciones terroristas de ideología yihadista tales como Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram u otros se apoyan en estrategias adaptativas que detectan individuos vulnerables y permeables a los que buscan manipular y transformar en miembros activos de la organización a cambio de una nueva identidad, a cambio de un sentimiento de pertenencia al grupo o incluso a través o a cambio de un reconocimiento social que va acompañado de una motivación por la que vivir y un canal a través del cual legitimar la violencia como modo de vida. Los propios textos publicados por los terroristas desde la década de los 40 del siglo pasado evidencian que los procesos de captación y radicalización son inteligentes y adaptativos. Los encargados de llevar a cabo las tareas de reclutamiento escuchan y atienden a las necesidades y vulnerabilidades de cada sujeto para poder elaborar un mensaje lo suficientemente potente como para captar su atención e implantar en ellos la necesidad de adoptar el yihad bélico como su modo de vida. La lectura de la teoría desarrollada por Oliver Roy y otros estudiosos del tema, esto es, cogiendo su perspectiva y sumándola a las experiencias obtenidas en los diferentes casos de estudio, permite demostrar que no existe un perfil de potencial terrorista y que el ciclo de radicalización por el cual un individuo pasa de ser captado a tener una sólida determinación criminal no tiene un periodo temporal prefijado o estable. Esto quiere decir que aunque el proceso pueda dividirse en una serie de etapas más o menos identificables, este variará en duración e intensidad según la forma de actuar del reclutador y la receptividad del reclutado. En este sentido, la ponencia, titulada Terrorismo yihadista, rasgos característicos de los procesos de captación y radicalización, tiene como objetivo analizar con especial atención cómo son esos mecanismos que permiten a los terroristas obtener el apoyo de nuevos simpatizantes y sembrar en ellos la semilla de las nuevas generaciones de soldados que combatirán con el Estado Islámico o Daesh. Tal y como puede leerse en la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo que elaboró el Consejo Europeo tras los atentados del 11M en Madrid, se pueden identificar los factores que contribuyen al reclutamiento de terroristas, lo cual es un requisito fundamental para poder prevenir que estos capten a nuevos jóvenes y consigan inducir en su mente la necesidad de llevar a cabo atentados terroristas para dar significado a su existencia. A pesar de que en el ámbito del terrorismo carecemos de definiciones globalmente consensuadas, sí existe un acuerdo verdaderamente amplio sobre lo que representa un proceso de radicalización. Tanto es así que la Comisión de las Comunidades Europeas en 2015, previamente también en 2005, citó o definió el proceso como el fenómeno a través del cual la gente comienza a adoptar un proceso por el cual absorbe opiniones, puntos de vista e ideas vinculadas al terrorismo o a los actos violentos. Tomando esta definición como punto de partida, pasamos a describir las principales características del proceso de radicalización terrorista, planteado tanto por Al-Qaeda como por Daesh, aunque antes de profundizar en esta ponencia y su presentación virtual, resulta oportuno realizar dos advertencias. En primer lugar, hemos de apuntar que a pesar de que la aparición de Daesh ha propiciado la publicación de numerosos artículos científicos sobre la radicalización y el adoctrinamiento, esto no quiere decir que se trate de un fenómeno nuevo. Como vemos a la imagen, Al-Qaeda ya implementó desde su origen y fundación diversos procesos de radicalización con el objetivo de expandir y enriquecer su base social. Asimismo, hay que añadir que las dinámicas de radicalización no son exclusivas del terrorismo de ideología yihadista, ya que estas también son utilizadas por otros actores extremistas violentos, como grupos terroristas de carácter nacionalista, organizaciones neonazis, organizaciones criminales o grupos paramilitares. La segunda advertencia es que, al igual que el terrorismo de ideología yihadista no es una amenaza existencial para los países occidentales,
gracias al trabajo de los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la radicalización no es un fenómeno que se esté dando de forma masiva. Tanto los individuos que actualmente se encuentran inmersos en un proceso de radicalización, como aquellos que están en una situación de riesgo de captación, son en realidad una minoría social. Es importante señalar esto en pro de intentar reducir el pánico social, aunque no por ello hemos de restar atención o infravalorar el riesgo o el peligro que representan los ciudadanos sumergidos dentro de este proceso. Realizadas estas dos advertencias, podemos proceder a analizar lo que son los principales rasgos distintivos de las dinámicas de captación y radicalización que implementan los grupos de ideología yihadista, principalmente representados por Daesh o Al-Qaeda. Atendiendo al primer punto, que se explicará y se desarrollará en detalle en la ponencia escrita, se habla de la radicalización como un proceso adaptativo. Lo primero que hemos de señalar es que no existe, como anticipábamos, un modelo o guía oficial institucionalizada por parte de los grupos terroristas para captar individuos desafectados y posteriormente incluirlos en sus filas de combate. Cada organización terrorista tiene su propio modelo y a su vez cada captador o dinamizador de contenido tiene su propio libro de estilo. Esto se justifica en el hecho de que ningún individuo es igual a otro y por tanto el proceso de radicalización, captación y reclutamiento será diferente según el sujeto con el que se esté interactuando. En esta misma línea, resulta necesario añadir que la evolución o metamorfosis que sufre una persona cuando está sumida en una dinámica de radicalización tiene diferentes fases o etapas, por lo que el resultado será diferente según el nivel de convencimiento que se alcance cuando el proceso finalice. De la misma manera, que habrá individuos que completen, por decirlo, todas las fases del proceso de radicalización hasta convertirse en soldados activos de células o, en algunas ocasiones, lobos solitarios y por tanto opten por cometer ataques suicidas, también existirán otros que puedan quedarse en un estado de radicalización más mediano. Dentro de ese nivel intermedio podemos distinguir a los radicalizados en dos subcategorías. Por un lado, encontramos a los que se limitan a apoyar social e ideológicamente a la organización terrorista, es decir, ellos componen la categoría más baja en lo que a voluntad de acción se refiere, y por otro lado encontramos a los que otorgan apoyo financiero, dotaciones de armamento o ayuda en la difusión de la propaganda. Estos formarán parte de la categoría intermedia más alta, ya que su nivel de implicación en la práctica del yihad bélico es mayor. Teniendo en mente la idea de que la radicalización constituye una transición en la que el individuo modifica su conducta, lo segundo que hemos de señalar en relación al proceso de captación es que este variará en duración e intensidad según sea más o menos manipulable y permeable el sujeto al que se intenta captar. En este sentido, tal y como apuntaba José María Gilgarre en 2018, no todos los procesos son iguales, en tanto cada individuo experimenta de forma diferente cada uno de los pasos del proceso de captación y radicalización. Además, las demandas de los líderes de la organización terrorista también pueden alterar el ritmo al que trabajan o actúan los captadores y reclutadores. Estos dos últimos deben ser actores camaleónicos, sensibles, inteligentes, ya que deben ser capaces de identificar las vulnerabilidades de los individuos con los que están interactuando y aprovecharlas para agilizar el proceso de radicalización. Esto quiere decir que el proceso se adapta o se personaliza a cada sujeto para conseguir que éste se sume a la entidad terrorista extremista lo antes posible. Dicho esto, es importante remarcar que no existe un perfil tipo de potencial radicalizado. Los rasgos sociales de los individuos inmersos en estos procesos varían mucho entre unos y otros, lo cual quiere decir que el mínimo común denominador que enlaza a todos ellos es que existe un vacío o resquebrajamiento en alguno de los áreas o aspectos de la vida. Son personas que desde el punto de vista identitario, religioso, político, económico, psicológico o sociocultural están quebradas por dentro y por tanto son más vulnerables. Los radicalizadores y captadores y dinamizadores de contenido, una vez identifican al candidato oportuno, empiezan a ir introduciendo progresivamente dentro de su mente unas nuevas ideas que le invitarán
a sumergirse en un nuevo contexto sociocultural, donde, muy posiblemente, habrá un grupo dispuesto a integrarle y escucharle. Al ir tejiendo física o virtualmente conexiones con otros jóvenes similares que comprenden y comparten sus frustraciones e inquietudes, el proceso de radicalización aumenta sus posibilidades de éxito. Según se va formando ese vínculo, se irá conformando con mayor grado de posibilidad y éxito la posibilidad de que algunos de ellos se integren en la organización terrorista. La clave está en la retroalimentación dirigida y monitorizada que se da entre los jóvenes radicalizados. Insisto, sin que exista un perfil tipo. El tercer rasgo distintivo de las dinámicas de captación y radicalización que hemos de señalar es que siempre está presente el uso, expansión y repetición de una ideología. Estamos hablando, por lo tanto, de una doctrina genocida que Daesh o Al-Qaeda tienen por bandera. Su interpretación deformada del Islam se repite como un mantra con el objetivo de justificar sus atentados y conseguir allanar y alienar las mentes de los individuos que están en proceso de integrar en sus cabezas las ideas fundamentalistas que caracterizan a estas organizaciones. Si en diapositivas anteriores señalábamos que el mínimo común denominador de esos sujetos inmersos en procesos es que todos compartían, consciente o inconscientemente, la idea de un vacío o un resquebrajamiento respecto a la sociedad que les rodeaba o respecto a su propio mundo interior, ahora podemos añadir que la ideología es un nuevo nexo o punto en común. De esto deriva la idea de que la ideología yihadista elaborada por Daesh es adaptativa y es creativa. Es adaptativa porque es capaz de ajustarse o amoldarse para dar respuesta a las necesidades de los individuos insertos en el ciclo de radicalización. Y es creativa porque potencia la creación de relaciones de confianza y lealtad entre los sujetos insertos en el ciclo de radicalización, lo cual favorecerá en gran medida la conformación de una futura célula terrorista realmente cristalizada. La razón por la que la doctrina del pensamiento de Daesh se amolda de forma tan efectiva a personas con perfiles tan diferentes se encuentra en que ésta, al contrario de lo que pueda parecer, tiene unas exigencias o unos condicionantes religiosos muy escasos. Recordemos en este sentido que la organización terrorista, objeto de estudio, utiliza el Islam de forma interesada e instrumental. Daesh afirma actuar en defensa de un dogma religioso para justificar y legitimar sus atentados. En este sentido, la organización, fundada por el ya neutralizado y abatido Abu Bakr al-Baghdadi, no exigía ni exige a día de hoy a sus adeptos un amplio, sólido y extenso conocimiento del Islam. Por lo cual, cualquier persona que se vea atraída por las actividades de la organización podrá fácilmente asimilar su ideología y pasar a la acción. Ahora bien, para aquellos que estén deseosos de unirse, por desgracia, a estas organizaciones genocidas para dar un nuevo sentido a su vida, deberán adoptar esa ideología para poder poner en práctica de forma operativa todos los requisitos que los líderes pueden poner sobre la mesa. El cuarto rasgo que debemos señalar es que los encargados de llevar a cabo los procesos de captación y radicalización analizan y evalúan de forma constante tanto la dimensión física como la dimensión virtual para encontrar los mejores espacios y los mejores candidatos. Es decir, examinan con atención los diferentes escenarios para identificar cuál de ellos es el caldo de cultivo más apropiado donde radicalizar a nuevos individuos. Los ambientes complejos donde coexiste la violencia y la segregación racial o la segregación ética o religiosa representan ventanas de oportunidad para los terroristas yihadistas, encargados de radicalizar y reclutar nuevos miembros. En el pasado reciente, las mezquitas y los espacios de carácter religioso eran los principales lugares donde se llevaban a cabo procesos de captación. Durante los años 80 y 90, diferentes países europeos presenciaron un aumento muy considerable de las mezquitas salafistas vinculadas a interpretaciones rigoristas como el wahabismo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, esto ha ido cambiando. La reacción o el punto de inflexión se produjo cuando se solaparon dos acontecimientos. Por un lado, las denuncias de la propia comunidad musulmana británica, que rechazaba el radicalismo tras ver cómo sus hijos se alejaban de sus familias y participaban en los atentados terroristas de julio de 2005 en Londres. Desde entonces, tal y como han explicado profesores de prestigio como Rogelio Alonso, el trabajo policial y de inteligencia se ha incrementado para vigilar esos espacios de oración y evitar que en el suelo europeo sean espacios donde los predicadores radicales puedan captar a jóvenes musulmanes de segunda o tercera generación. Ese mayor control de las mezquitas
ha obligado a que los terroristas comiencen a explorar otros entornos, donde poder ganarse la confianza de los jóvenes y transmitirles los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder atentar. Esto quiere decir que estamos hablando de que en la actualidad los principales ideólogos yihadistas inducen a que la captación se realice en cibercafés, en pisos abandonados o incluso en falsos comercios o furgonetas. Por si fuera poco, también emplean el mundo del ciberespacio en su mayor y más amplia expansión. Como conclusión, para cerrar esta presentación, podemos decir que se constata la imperturbable capacidad de la adaptación de los yihadistas. Su habilidad para diversificar los canales de propaganda y los espacios de radicalización forma parte del ADN del lamentable pero dolorosísimo fenómeno del terrorismo de teología yihadista. Tanto los líderes de los años 90, los años 2000 y los años 2020 y 2022, vemos cómo los principales responsables de los procesos de captación de Al-Qaeda y Daesh han seguido los planteamientos del fundador de los hermanos musulmanes, el Sheikh Hassan al-Banna. Ya en 1940, como anticipábamos al principio de la presentación virtual, Hassan al-Banna afirmó que era necesario explorar nuevas vías a través de las cuales conquistar las mentes y los corazones de los musulmanes, marcando así un punto de inflexión en lo que a las dinámicas de radicalización y captación se refiere, ya que fue el primer salafista en entender que la diversificación de los canales de propaganda y captación era un requisito operativo para organizar una defensa terrorista realmente ágil, sólida y sostenible en largo plazo. En este sentido, citando a uno de los libros de los profesores Javier Jordán y Luis de la Corte, que data del año 2007, podemos leer que las vías de Al-Banna y sus seguidores se abrieron para difundir la fe, pero que iban mucho más allá de la predicación y se basarían en un activismo intenso y multifacético, comprendiendo desde actividades religiosas a actividades culturales, pasando por actividades sanitarias y asistenciales, creando escuelas, dispensarios, hospitales, equipos deportivos, pequeñas empresas o incluso cooperativas de desarrollo. En definitiva, los diferentes aspectos analizados durante esta presentación, que darán pie a un capítulo que podrá analizarse con detalle, demuestran que los yihadistas han sabido ser resilientes. Y la mejor prueba de ello es que han sido, y a día de hoy siguen siendo capaces, de crear oratorios clandestinos donde continuar los procesos de radicalización sin ser detectados. Al ser conscientes de que las mezquitas cada vez se encuentran más vigiladas, por los servicios de inteligencia, los yihadistas ahora usan los gimnasios, las casas familiares, los centros penitenciarios y principalmente las redes sociales como nuevas atmósferas donde cultivar y hacer germinar los procesos de captación y radicalización. En estos espacios, tanto físicos como virtuales, las relaciones entre los miembros se ven asentando. Comparten una forma de entender la vida, una forma de concebir la muerte. Para ellos, una vez han sido sometidos al lavado del cerebro yihadista, la razón de ser de su existencia es convertirse en verdaderos soldados que lleven a cabo atentados terroristas. Confiando que la exposición de las presentes ideas hayan sido de su interés y hayan propiciado un debate y una reflexión de utilidad, quedo a su plena disposición a través de la plataforma de contenidos y de comentarios de este congreso para poder conversar con ustedes sobre todo aquello que consideren pertinente vinculado a la presentación de esta ponencia. Muchas gracias por su atención y reciban un cordial saludo. Muchas gracias.